La palabra de Dios nos dice que en Cristo tenemos victoria, ¿verdad? Pero en realidad en la vida práctica hay muchos cristianos que aún siguen luchando con sus debilidades, siguen peleando con sus tentaciones y otros con los fantasmas del pasado. ¿Cómo entonces es que encontramos victoria en Cristo si muchas veces caemos derrotados? La respuesta está en este video y en el estudio de esta semana. Hablaremos sobre cómo es crecer en Cristo, qué significa y cómo puede ser realidad en nuestra vida. Así que empecemos y hagamos juntos una oración. Bendito Padre, te damos muchas gracias por ese maravilloso amor que sientes por nosotros, por esa gracia transformadora. Queremos cada día ser mejores hijos tuyos, transformados por tu Espíritu Santo. Y permítanos que en el estudio de hoy podamos justamente encaminarnos a ello. En el nombre de Jesús. Amén. Crecer en Cristo. ¿Ya escuchaste eso alguna vez? ¿Cómo podemos crecer en Cristo? Y aquí viene un punto importante de lo que significa la vida cristiana. La vida cristiana no es únicamente conocer. La vida cristiana es practicar lo que conocemos. Es decir, la vida cristiana es una vida teórica, pero al mismo tiempo es una vida práctica. El apóstol Pedro intentó resumir este concepto de una forma interesante. Cuando leemos en 2 de Pedro, capítulo número 3, versículo 18, la Biblia dice lo siguiente: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Yo me quedo con esta palabra, crecer. ¿Sabes? Las plantas crecen, los animales crecen, el ser humano crece. Es parte de la vida crecer. ¿Por qué no sería parte entonces de la vida crecer también espiritualmente? ¿Qué significa eso en la práctica? Eso significa que nosotros, con el tiempo, o al pasar el tiempo en la vida cristiana, no deberíamos continuar batallando con los pecados que teníamos antes de conocer a Cristo. Ahora, no estoy diciendo que si alguien está batallando con sus pecados, con los mismos pecados desde el día que conoció a Cristo, no tiene oportunidad de salvación, no tiene oportunidad de perdón. No es eso, sino simplemente si aún continúas lidiando, luchando con ello, es porque hay una obra en tu vida que no se ha hecho. Imaginemos que tu gran problema siempre fue la impaciencia, o el mal carácter, o una adicción, o un sentimiento que has guardado en tu corazón por mucho tiempo, como el rencor, como el odio, como las ganas de cometer venganza. Eso, el día que tú te bautizaste, había en tu corazón. Pero ya pasaron 5 años, ya pasaron 10 años desde que te bautizaste, han pasado 30 años y aún hay rencor en tu corazón. ¿Te das cuenta? Eso no es crecer en la gracia de Cristo. Al contrario, eso es aún mantener guardado en tu corazón aquello que tenías que haber dejado hace mucho tiempo. Es por eso que muchas veces hay mucha gente que entra a la iglesia por primera vez y se chasquea de los que somos más antiguos, porque ven que nuestro carácter no es tan diferente como de algunos del mundo. ¿Me dejo entender? La vida cristiana necesita que la palabra de Dios sea real en nuestro corazón. Yo siempre he dicho que la palabra de Dios no es un libro de información. La palabra de Dios es un libro de transformación. Y esta palabra solo va a tener efecto en nuestra vida cuando estas palabras estén en nuestro corazón y estén en nuestra mente. Para eso hay decisiones que tomar y hay conceptos importantes que conocer. Y a mí me gusta mucho cuando Jesús se encontró con Nicodemo. Y Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, si tú quieres entrar al reino de los cielos, tú necesitas nacer de agua y del Espíritu. Y yo estoy seguro, tú que estás viendo este video, probablemente tú hayas nacido de agua. Es decir, tú ya fuiste bautizado, ya fuiste bautizada, sumergido, como enseña la palabra de Dios. Y tal vez estás pensando que con eso es suficiente para ir al cielo.
Y no es así. No solo porque la salvación es un regalo de Dios, sino que Dios va a llevar al cielo a aquellos que se parecen a Él. Es decir, aquellos que tienen un carácter como Él, un carácter como el de Cristo. ¿Y cómo es posible tener un carácter como el de Cristo? Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de agua y también del Espíritu. Y aquí viene justamente parte de esa obra maravillosa que hace el Espíritu Santo, la transformación. Déjame darte algunas ideas de qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida y por qué es importante entenderlo. Yo quiero que leamos lo que dice Gálatas capítulo 5. En el versículo 16 y 17, el texto dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y aquí está el gran dilema, el sufrimiento del cristiano. Sabe qué tiene que hacer, pero no puede. Sabe que esto está mal y lo hace. Porque hay una lucha, porque hay un conflicto, pero no puede ser una justificación para no crecer en la gracia del Señor. Gálatas capítulo 5, en el versículo número 19, enumera cuáles son esas conductas de una persona que no tiene al Espíritu Santo. Y entre ellas, por ejemplo, menciona los que andan en adulterio, en fornicación, aquellos que andan en su corazón con envidia, con celos, con iras, generando divisiones, enemistades, pleitos, andan en borracheras, etcétera, etcétera. Esas son las características de gente que anda en la carne. Alguien podrá decir, pastor, yo felizmente no soy borracho. Y puede ser que no seas borracho y qué bueno que no lo seas, pero ¿qué tal si en tu corazón hay celos, hay envidia? ¿No te parece que sigue siendo también eso un pecado? Por eso lo que necesitamos es rendirnos a la obra del Espíritu Santo. No hay crecimiento si el Espíritu Santo no toma el control de la vida. ¿Cuándo te das cuenta que hay crecimiento en tu vida? Lee conmigo Gálatas capítulo 5, versículo número 22 y 23. La palabra de Dios dice así: mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Es decir, cuando tú ves que en tu vida el odio que tú sientes es transformado en el amor, te das cuenta que el Espíritu Santo está ayudándote a crecer en la gracia de Cristo. Cuando tú ves que en tu vida la angustia, el dolor, ya no tiene más lugar porque ahora el gozo del Señor en medio de las pruebas es lo que te sostiene, te das cuenta que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Cuando ves que la paciencia ahora toma el control de tu vida, que ya no pierdes la razón, el sentido, como decimos, no pierdes la cabeza rápidamente por tus emociones, y ahora es la paciencia la que controla tu vida, te das cuenta que el Espíritu Santo ha hecho una obra en ti. Yo te pregunto, desde el día que tú te bautizaste hasta aquí, ¿cuánto has crecido? ¿Cuánto has madurado? Esta pregunta es importante, no podemos dejarla pasar, hay que reflexionar. Porque la madurez en la vida cristiana no se mide por los años que tú tengas dentro de una iglesia. La madurez en la vida cristiana se mide por el tiempo que pasas con Dios mientras eres parte de la iglesia. Son dos cosas completamente diferentes. Necesitas crecer en Cristo. Necesitas crecer en la gracia del Señor. Porque la única manera de llegar al cielo es teniendo el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es un regalo que Él nos da a través del Espíritu Santo y en la medida de cuánto nosotros querramos, tengamos voluntad y busquemos su presencia diariamente. Yo te pregunto, ¿quieres crecer en Cristo en esta semana que empieza? ¿Te gustaría no solo haber nacido de agua, sino decirle a Dios, quiero cada día nacer del Espíritu Santo? Que sea el que tome el control de tu vida, que cambie tu carácter. Si ese es tu deseo, déjame hacer una oración por ti. Querido Dios,
te necesitamos hoy más que nunca. Porque necesitamos crecer en ti, dejar a un lado el pasado y todos los fantasmas que muchas veces nos persiguen. Señor, aún lidiamos, luchamos con pecados, con tentaciones, con cosas del pasado, pero permítenos acabar con todo ello por el poder de tu Espíritu Santo. Que el día de mañana al despertar podamos decir que somos mejor que ayer, que podamos encontrar en tu Santo Espíritu el refugio y la esperanza de que sí es posible transformar nuestro carácter y tener el carácter de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos y te lo pedimos de corazón. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias por estar conmigo. Que el Señor te bendiga en gran manera y recuerda que nos encontramos en un siguiente estudio.